Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué alegría poder compartir un domingo más en esta tarde, poder compartir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Nehemías, Nehemías capítulo 9. Allí vamos a centrar nuestra lectura en esta tarde, este libro del Antiguo Testamento, que nos va contando la historia del pueblo de Israel a su regreso, muchos de ellos otra vez en su tierra. Y Dios había levantado un hombre en este tiempo llamado justamente Nehemías, y él tenía en su corazón poder reedificar los muros de la ciudad. Y en los primeros 7 capítulos de este libro vamos a encontrar y leer todo el trabajo de esta reconstrucción del muro de la ciudad, trabajo que no sin oposición fue concretado en 52 días. Hubo oposición externa, hubo oposición interna, pero Nehemías pudo llevar a cabo con la ayuda de Dios la obra que él tenía en su corazón, reedificar los muros de la ciudad. En la antigüedad una ciudad sin muros era una ciudad indefensa, era una ciudad vulnerable. Hoy en nuestro tiempo vivimos de maneras diferentes, las ciudades están abiertas, las provincias están abiertas, podemos transitar por las rutas y podemos llegar a distintos lugares y conocer. Sin embargo, en la antigüedad no era tan así, aunque en realidad en este tiempo, por la cuarentena y la pandemia que estamos viviendo, y no vale aclarar mucho más de todo lo que ya está dicho, hay muchas ciudades y aún provincias que también han cerrado todos sus accesos y se hace imposible llegar a ellas, pero muy lejos está de pensar que tenemos ciudades fortificadas como en la antigüedad. Lo cierto es que Nehemías va a encargarse de este trabajo, de darle seguridad y de poder fortificar la ciudad y poder protegerla de los enemigos. Una vez concluido este trabajo, no solamente era necesario poder reconstruir los muros del pueblo de Israel ahí en Jerusalén, sino también era necesario poder reconstruir la vida espiritual. Y por eso, del capítulo 8 de Nehemías en adelante, vamos a encontrar otra vez al pueblo con Dios, reencontrándose con Dios, reencontrándose con la ley de Dios. Ellos pueden allí escuchar la voz de Dios a través de sus siervos, a través de Esdras en el capítulo 8, y ellos en el capítulo 9, después de haber participado de la fiesta de los tabernáculos, van a hacer allí una oración. En el capítulo 9 van a hacer una oración. Y esta oración tiene dos características fundamentales. Y la vamos a encontrar en toda esta extensa oración que podemos leer en el capítulo 9 de Nehemías. Fíjense, allí vamos a encontrar, y lo dice el versículo 3, lo podemos descubrir allí, confesión y adoración. Dos características que tuvieron ellos en este tiempo y en esta oración. Características necesarias en nuestra vida de relación con el Señor. Confesión y adoración. Dice el versículo 2 que ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Adoraron a Jehová su Dios. La cuarta parte del día dice que leyeron el libro de la ley de Jehová y otra cuarta parte confesaron y adoraron. 3 horas ellos dedicaron para poder confesar y para poder adorar. Me preguntaba cuánto tiempo dedicamos nosotros a la confesión. Muchas veces el confesar nuestros pecados es una mera formalidad, son simplemente algunas palabras que salen de nuestra boca de manera muy general, de manera muy formal. Padre, perdóname todos mis pecados, perdóname todo lo malo que he hecho. Y entiendo que en esa confesión yo ya me he puesto a cuentas con Dios. Sin embargo, acá vamos a encontrar en este relato una confesión detallada, de poder decir con relación al pecado y a lo que se hizo mal, lo mismo que Dios dice. Cuando confesamos estamos poniéndonos de acuerdo con Dios. Y vamos a
a poder encontrar aquí estas dos características, la confesión y la adoración. Y también vamos a encontrar dos ejes, podríamos decir así, en esta oración. El obrar del pueblo permanentemente y el obrar de Dios permanentemente. Y vamos a ver cómo Dios no cambia y siempre actúa de la misma manera. Fíjense un poquito más adelante, versículo 6 del capítulo 9 de Nehemías, dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué hermosa expresión que encontramos en este versículo 6 de adoración a Dios. Poder ver todo lo creado, poder ver esta manera de revelarse de Dios a la humanidad y que ellos puedan reconocer la obra de Dios en la creación. Los ejércitos de los cielos te adoran. Qué linda expresión para poder adorar a nuestro Dios. Y va a continuar el relato, versículo 7, dice: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Versículo 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Hallaste fiel su corazón delante de ti. Me pregunto, ¿quién de nosotros no quisiera que nuestro corazón pueda ser hallado fiel delante de Dios? Estoy convencido que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos este anhelo en nuestro corazón, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, aún a pesar de nuestros pecados, aún aquellos que confesamos muchas veces livianamente. En nuestro interior queremos tener un corazón que pueda ser hallado fiel delante del Señor. Y cada día tenemos que trabajar y esforzarnos por ser mejores hijos de Dios, vivir más cerca de la voluntad de Dios para poder tener un corazón que sea hallado fiel delante de Él. Y después los versículos que siguen va a comentar un poco la salida del pueblo de Israel de Egipto, la salida de la esclavitud hacia la libertad, hacia la tierra prometida que Dios había prometido y Él iba a cumplir verdaderamente. Y ahí va a ser un poco el relato en los versículos siguientes, y dice el versículo 12: Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. El Señor guió su camino siempre. De noche y de día el Señor guió su camino, les alumbró, indicándoles por dónde tenían que ir. Y dice el versículo 13: Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Qué hermosa expresión, y encontramos muchas de estas en este texto. El Señor les dio, por medio de Moisés, la ley que le dio, juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. ¿Saben qué? Nosotros disfrutamos en la Biblia, la palabra de Dios, de juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Tenemos la posibilidad de ir y buscar la Biblia, de muchas versiones diferentes, en el celular, la versión que quisiéramos. Allí ellos necesitaban estar escuchando la ley de Dios, porque no tenían la posibilidad de tener como nosotros en sus manos una porción de la Escritura, una porción de la ley de Dios. Estos juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Privilegio que tenemos nosotros de poder contar con la palabra de Dios en nuestras manos. Leía un artículo, dice que en Buenos Aires, en el barrio Villa 31, el libro más vendido en este tiempo de cuarentena fue la Biblia. Fíjense la necesidad de Dios que ha traído toda la situación que estamos viviendo. Y tal vez muchos ni siquiera saben por dónde empezar a leer. Y nosotros tenemos el privilegio de poder cada día tener una Biblia en nuestras manos y poder descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Muchos compraron una Biblia tal vez en su angustia, en su desesperación,
y tal vez allí buscan desesperadamente una palabra de consuelo que estamos convencidos que Dios va a traer a sus vidas. Ahora, qué privilegio que tenemos nosotros de tener la posibilidad permanentemente de abrir la Biblia y de poder llegar a deleitarnos y a recibir indicaciones, mandatos de parte de Dios en estas leyes verdaderas, juicios rectos, estatutos y mandamientos buenos, los mismos que recibió el pueblo de Israel. No solo Dios le dio su palabra, sus mandamientos, dice el versículo 15 que también les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña. Y Dios permanentemente mostrando su favor para con su pueblo. Pero va a llegar un tiempo, versículo 16, fíjense, dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Dios los había sacado de la esclavitud, los había guiado de día, de noche, había alumbrado su camino, había abierto el mar rojo para ellos, les dio de comer, les dio comida, les dio bebida, los sustentó, les dio su palabra. Sin embargo, dice el versículo 16, que ellos fueron soberbios y endurecieron su cerviz, fueron tercos, fueron obstinados y no quisieron obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo 17 que no se acordaron de todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y no solamente eso, quisieron volver a la esclavitud, quisieron retroceder, quisieron poner caudillo, dejar a Moisés, el líder puesto por Dios, escoger uno de entre el pueblo y volver a la esclavitud. Y va a decir allí el versículo 17 en la segunda parte, pero aún, a pesar de todo eso, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Aún a pesar de lo que el pueblo hizo y que se rebeló, se obstinó contra Dios, fue terco, no quiso seguir obedeciendo a Dios, aún a pesar de eso, Dios los perdonó, fue clemente, fue piadoso, porque es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice que no los abandonó. Y el versículo 18 va a decir que ellos, y podemos recordar el relato, Moisés en el monte, el pueblo de Israel desfallecía, pensaba que su líder no regresaba, le pidieron a Aarón que haga un becerro de oro, una imagen para adorar, y ellos dijeron, en el versículo 18 hace memoria, ellos dijeron de este becerro, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Fíjense el obrar del pueblo. Pero aún así, dice el 19, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino. En ningún momento el Señor, por sus muchas misericordias, los abandonó. Nunca, en ningún momento, a pesar de la rebeldía, a pesar de que se volvieron contra Dios, Él nunca los dejó, Él nunca los abandonó. Fíjense, versículo 21. Vamos avanzando rápidamente. Podríamos detenernos mucho más para pensar en cada detalle, pero vamos a ir rápido, no podemos extendernos demasiado. Versículo 21 dice, los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. 40 años en el desierto, el Señor los sustentó. Dice que sus vestidos no se envejecieron. Es decir, que no había necesidad de nueva ropa. Para muchos y muchas, eso sería un problema, el no tener que ir a comprar ropa. Y para muchos sería un gran alivio, no tener que ir a comprar ropa. Y para muchos lo que sería mejor todavía es que no se hincharan los pies. 40 años el Señor sustentó a su pueblo, sustentó a su pueblo. Sus vestidos no se envejecieron y ni se hincharon sus pies. Cuidado maravilloso de Dios para con su pueblo. Y va a decir el versículo 22, y les diste reino
y pueblos. Y el versículo 23 va a decir, y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, tal cual la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y va a decir el versículo 25 que tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Se deleitaron en la gran bondad de Dios. Recibieron el favor de Dios de manera inmerecida. Sin embargo, Dios fue fiel. Es cierto, fueron pasando las generaciones, pero Dios fue fiel y llevó a su pueblo a la tierra prometida. Y ellos se deleitaron en su gran bondad. Dice el versículo 21 que Dios los sustentó 40 años. Ellos disfrutaron y se deleitaron de la buena dádiva de Dios todo el tiempo. Me pregunto en este tiempo de coronavirus, de pandemia, de cuarentena, palabras que jamás pensamos que íbamos a usar, ¿acaso Dios te dejó de sustentar en todo este tiempo? ¿Acaso Dios dejó de estar a tu lado? ¿Acaso Dios dejó de ser tu consuelo, tu lugar de refugio, tu lugar seguro, tu ayuda? Ya sé que hay oraciones sin contestar. Ya sé que hay problemas. Ya sé que hay dificultades. Ya sé que hay lágrimas. Pero aún con todo eso, Dios no nos ha dejado de sustentar ni un solo segundo en todo este tiempo. Difícil para todos. Hemos tenido que aprender a vivir de una manera diferente, pero si hay algo que no cambió, fue el amor, el cuidado y el sustento de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos. Algo que tiene que llevar a que nosotros podamos tener palabras de alabanza, de adoración, de agradecimiento a nuestro Dios porque Él no nos dejó de sustentar. Hemos disfrutado y nos hemos deleitado aún en este tiempo de su gran bondad. Y fíjense el versículo 26. Se reitera el pueblo con sus mismas actitudes, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Echaron sobre sus espaldas la ley de Dios. Dijeron, no queremos saber más nada con tu palabra, no queremos saber más nada con tus profetas. Queremos hacer nuestra vida, queremos vivir como nosotros querramos, queremos experimentar, queremos disfrutar lo que otros pueblos tienen. Se alejaron de Dios. Fueron tras las luces del mundo de aquella época. Sin embargo, va a decir el versículo 27, que ellos sufrieron las consecuencias de su propio pecado. Dice, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde el cielo los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, para que los salvasen de manos de sus enemigos. Y el 28 se va a repetir, y va a decir, oíste su clamor, y según tus misericordias muchas veces lo libraste. Podemos remontarnos en estos dos versículos al tiempo de los jueces. Aparecen libertadores que Dios levantaba de entre el pueblo. Y ahí encontramos a Gedeón, encontramos a Sansón, podemos encontrar a Otoniel, a Débora, a Barak, libertadores tal vez momentáneos de su pueblo que Dios levantó para dar libertad al pueblo que sufría opresión a causa de sus enemigos. Y va a decir el versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y esto es parte de la oración que hace el pueblo de Israel, a través de los levitas. Ellos están reconociendo todo lo que sus padres, todo lo que ellos mismos hicieron durante mucho tiempo, alejándose de Dios permanentemente. Endurecieron su cerviz, otra vez la expresión. Versículo 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas.
pero no escucharon. Y dice el 31, otra vez Dios, aquí, otra vez Dios. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Por tus muchas misericordias no los consumiste, no los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y va a decir el versículo 32, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no tengas tampoco en poco lo que hemos sufrido, porque de verdad que le hemos pasado mal, porque nos hemos alejado de tu camino, de tu mano, de tu cuidado, de tu protección. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. El reconocimiento encontramos aquí. El reconocimiento. Tú hiciste lo bueno, nosotros lo malo. Otra vez aquí el sentido correcto de la confesión, de poder decir lo mismo que Dios dice. Que cuando pecamos estamos haciendo lo malo y que su obrar es bueno y nuestro accionar es malo. Nuestras actitudes son malas. Y va a hacer permanentemente referencia a la misericordia de Dios el texto. 7 veces va a nombrar la palabra misericordia este capítulo 9 de Nehemías. La misericordia de Dios permanentemente en su pueblo. Nosotros como hijos de Dios pecamos una y otra vez. Y Dios por su misericordia nos perdona y nos recibe de nuevo. Como recibió su pueblo, que reconoció su pecado y dijo, tú eres justo, nosotros hemos pecado. Versículo 35 va a decir, ellos, hablando de sus antepasados y de sus reyes, sus sacerdotes, en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron y no se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros. Por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. ¿Saben qué? Dice, a causa de nuestro pecado, nosotros hemos venido a ser esclavos. En nuestra propia tierra, la que nos diste para que vivamos con libertad, somos esclavos. Y va a terminar diciendo en el 38, a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y va a continuar en el capítulo 10 y allí ellos dicen, hacemos fiel promesa de cumplir tu pacto, cumplir tu palabra. Y va a haber una serie de especificaciones de cosas que ellos se comprometen a cumplir. Ellos en este capítulo 9 de Nehemías reconocen absolutamente su pecado. Confiesan delante de Dios que se equivocaron, que caminaron lejos de Dios. Y me pregunto qué tenemos que confesar nosotros en esta noche. Dios que mira nuestro camino y delante de quien nada podemos esconder. ¿Cuántas cosas tenemos que confesar? Sabiendo que vamos a encontrar como respuesta de Dios a ese Dios bueno, grande, fuerte, temible, misericordioso. Dios de nuevas oportunidades. Dios que no abandona, ese es el Dios que tenemos. Podemos ir con libertad a confesar y decir, Señor, me equivoqué. Señor, he vivido lejos. Señor, he vivido engañándome. Señor, mi pecado me ha puesto lejos de ti, pero vengo a ti arrepentido, sabiendo que puedo contar con vos porque sos un Dios bueno, grande y temible. ¿Sabes qué? Quiero que pensemos y nos quedemos con este concepto, con este pensamiento en esta noche. Tenemos un Dios grande, fuerte, temible, misericordioso, que no se olvida de nosotros, que no nos abandona. Podemos llegar a Él con libertad, para confesar, para pedir perdón, para pedir que Él nos restaure. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como hijos de Dios tenemos este camino abierto a poder pedir perdón a Dios
y restaurar nuestra comunión con Él. Y si tal vez estás escuchando o viendo esta prédica y tal vez nunca te has reconciliado con Dios, es tiempo. Es tiempo de pedirle perdón y reconocer que tus pecados te llevaron a vivir lejos de Él. Pero ¿sabes qué? Jesucristo murió en la cruz por vos. Pagó el precio por tus pecados para darte salvación y vida eterna. Dios quiere reconciliarte con Él hoy, porque ya Él mandó a quien muera y pague por el precio de tus pecados, a su Hijo Jesucristo. Si crees que Jesús murió por tus pecados, y si crees que ese sacrificio puede reconciliarte con Dios, tan solo una oración con unas palabras simples, diciéndole a Dios: perdona mis pecados, me arrepiento de haber vivido lejos tuyo, acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, quiero empezar una nueva vida, reconozco que necesito de vos. Palabras simples como estas cambian tu vida y tu eternidad para siempre cuando son salidas de un corazón sincero. Y como hijos de Dios, siempre tenemos la oportunidad y la puerta abierta para llegar a la presencia del Padre, a pedir perdón, a confesar y a poder restaurar nuestra relación con Él. Tenemos un Dios maravilloso que, como hemos visto, a pesar de nuestro fracaso, a pesar de nuestro error, a pesar de nuestro pecado y a pesar de darle la espalda, nunca cambia y siempre está esperando para recibirnos. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar de la presencia de Dios y de su comunión y de todo lo que tiene para darte cada día de tu vida. Que Dios te bendiga.